y las dianas del poder, los usos en las zonas arqueológicas. Bien, el tema es muy sugerente. Ayer me encontré por la tarde a Liliana Orgullo así como con cara de espanto de que quería eso, ¿no? El tema es que lo que pretendo presentar es un tema que es actual todavía, y es el uso que hace el gobierno federal de las zonas arqueológicas. Y aquí voy a narrar la historia de las dos películas de Tarzán que se filmaron en Teotihuacán, el papel que jugaba el INE en ese momento, los políticos que lo autorizaron. Mira, la primera, como ustedes saben, Teotihuacán fue reconstruida entre 1905 y 1910 por Porfirio Díaz, y el primer plan de operación de una zona arqueológica es este. Todos los demás son sus descendientes. Se planeó para hacer una gran zona arqueológica con un turismo de alto nivel económico. La siguiente. Aquí en esta lámina vemos del lado derecho a Porfirio Díaz, después de muerto, en el que se le hace un libro y supuestamente Dante lo está llevando a ver a Jesucristo, y la altivez del presidente, pues ahí ustedes la ven, ¿no? Dante está hincado con Jesucristo y el presidente pues mirándolo casi a los ojos. La siguiente. Este es el primer arqueólogo oficial de México, es el Matos de 1910. Aquí lo vemos del lado izquierdo, donde está en París tomando unos cursos de antropología, y del lado derecho después de haber tomado posesión como inspector en 1885. La siguiente. Aquí vemos la pirámide, cómo se empezó en el proyecto, y luego el día de su inauguración, el 11 de septiembre de 1910, cuando se hizo el Congreso Mundial de Americanistas. La siguiente. La zona arqueológica tiene varios procesos. El de abajo es en un estado actual. Del lado derecho vemos el proceso de reconstrucción de la pirámide del Sol. La siguiente. Este es el primer, al centro vemos el primer museo, que ahora se llama de sitio. Tenía toda una planeación muy interesante, tenía museo, tenía baño, tenía un jardín japonés con patitos, tenía la cárcel, tenía una zona ¿cómo se llama?, de fotografía, y las instalaciones, más aparte tenía las oficinas del administrador. Este es el interior del museo. Las columnas actualmente están tiradas en el perímetro de Teotihuacán, están tiradas, fueron mandadas a hacer a París, y son de un estilo que se llama neoazteca. La controversia de conservación, y ya ven que la arqueología y conservación como que siempre andan juntos, hasta se casan. Era el tragaluz, entraba la luz del sol, y había una polémica respecto a qué pasaba, qué efecto producía el sol ante las piezas, y la distribución museográfica era como un damero, y colocadas las piezas numeradas. La siguiente. Ahí este es el tren que luego se utilizaba para llevar a los futuros turistas, pero inicialmente transportaba el material de construcción para la obra. La siguiente. Este es en la casa de Batres, del lado izquierdo está él, lo sigue el hijo de Porfirio Díaz. Al fondo a la izquierda está el secretario ¿cómo se llama?, de Cultura, ¿no?, de Educación, y hasta el fondo a la derecha está ¿cómo se llama?, el plenipotenciario de Japón. La siguiente. Estas son las citas del centenario en el que se enmarca la zona arqueológica, su inauguración. Es del programa que se hizo en la época de las casas que patrocinaban el evento. Bien, y esta es la representación del desfile en el que pues, la mayoría de los indígenas habían muerto, o por manos de españoles o en los regímenes del siglo XIX, y los traían de todos lados y los vestían en la usanza de los indígenas de la conquista. La siguiente. Aquí es el parteaguas, es como para pasar a la revolución, y ya ven que dicen que la revolución estaba llena de sombrerudos. Bueno, pues ahí están. Y aquí están los procesos de Gamio. Esto es bien importante porque Gamio retoma muchas de las directrices que hizo Batres y las modernizó y les dio una pátina académica, pero básicamente seguían las mismas líneas, aunque eran enemigos irreconciliables. Cuando se dice que Batres había reconstruido la pirámide, pues Gamio no se quedaba atrás, del lado derecho, como están trabajando en la zona, y del lado izquierdo
está el templo de Quetzalcóatl cuando está haciendo su descubrimiento, pero es importante porque tiene que ver con la película de Tarzán, la siguiente. Bien, aquí vemos a Gandhi una vez que terminó su reconstrucción y la primera manifestación que se tuvo ahí. Este es el escritor de la película, de la novela de Tarzán. Todo el mundo habla de Tarzán, es el hombre mono. La siguiente. Esta es la primera película de Tarzán que se hizo en 1918. Eso que lo que no usa más que taparrabo y cualquier otra cosa, sale de ahí. El drama de Tarzán es Jane. Y entonces Tarzán, cuando Jane llega por primera vez a la celda, la empieza a espiar. Ya ven que él vivía con los simios, entonces está descubriendo a las mujeres. Eso de yo Tarzán, tú Jane, pues ahí está directamente. Ya ven que se yo Tarzán, tú Jane, pues ahí, de ahí viene. La siguiente, aquí viene una escena previa. La siguiente. Aquí está la conquista de Jane. Y aquí está Chita que se enoja. Ya tiene celos. Y aquí vemos que hay una lucha de esa Bien, en 1947 se cumplen los 100 años de la guerra de 1847 de la invasión americana y llega la presidencia de Miguel Alemán. Miguel Alemán quiere cambiar el discurso y el destino del país, cambiando muchas leyes y entre las cosas que hace es la nueva ley de cinematografía. Y entonces, para establecer el diálogo con los Estados Unidos y pedir préstamo, siempre se enlaza la parte cultural. Entonces, vamos, regresa. Aquí lo vemos del lado izquierdo cuando llega el presidente Truman, que fue el que echó la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Aquí viene a depositar en el monumento de los héroes de la independencia digamos, el honor a México, que como hace todos los presidentes. La siguiente. En estas escenas del lado izquierdo es el monumento que se hizo en conmemoración de la batalla de los niños héroes. Y está el presidente Truman, el embajador de los Estados Unidos. En la parte de arriba está en el Palacio Nacional y abajo está recibiéndolo en el aeropuerto, igual que el Papa. En todo este esquema hay que hablar que México buscaba una nueva industrialización. Pero para ese momento el establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos era bien importante. ¿Y qué es lo que hacen los presidentes mexicanos? Siempre buscan el pasado prehispánico. La siguiente. Ahí lo podemos ver a Truman, que llega en su Cadillac y es el primer presidente que no solamente llega a la Ciudad de México, sino a Teotihuacán, y empieza a ver la magnitud de la gran obra. La siguiente. Bien, en ese año se hace la última película que hace el Tarzán clásico, que ustedes conocen, y la hacen para patrocinar Acapulco, porque está enlazada la historia con Acapulco. Y acuérdense que Acapulco lo desarrolla el presidente Miguel Alemán, porque son sus negocios. Entonces aquí tenemos ¿cómo se llama?, al personaje en diferentes escenas promocionales de la época. La siguiente. Aquí está el título de la película. Si aquí en un poquito de tiempo pasa uno corto de un minuto de cada película. La siguiente. Bien, aquí están. Es que sí reciben a los arqueólogos, ¿verdad, compañeros? Aquí vemos aquí la historia es muy sencilla. Es una ciudad llena de oro, dominada por hombres blancos que dominan a través de la religión. No sé si hay algo parecido, ¿no? Y hay una muchacha que es muy guapa, que está siendo perseguida por un sacerdote, y supuestamente el sacerdote toma a las mujeres, pero si las toca las mata. Es una desgracia, ¿no? Entonces aquí vemos algunas escenas de Acapulco. La siguiente. Aquí vemos el templo de Quetzalcóatl. Y aquí vemos el dios tiene un nombre muy original, se llama Balú. Está lleno de ropaje y una máscara de oro. La siguiente. Entonces se va desarrollando la escena con algunos actores mexicanos. Y aquí tenemos a la actriz mexicana, creo que se apellida Montoya. No, Andrea Palma. Y a la chica que quiere escapar porque la quieren casar con el dios Balú, pero si tiene contacto sexual con ella, pues se va a morir, ¿no? Entonces ella no quiere morirse. La siguiente. Y entonces aquí está el dios Balú ya sin máscara. ¿Verdad que o rabo verde, ¿no? Y entonces aquí está Balú tratando de convencerla
ella se escapa y curiosamente van con Tarzán a su casa y Tarzán y Jane van a rescatarla y van a arreglar toda la ciudad perdida, y ahí está la primera escena donde es recibido en el templo, el siguiente. Y entonces aquí vemos algunas escenas que se practicaron ahí, y entonces ahí están los escenarios y está el edificio. La siguiente. Lo importante de aquí es que el director de Lina de esa época nada más recibió la orden directa de la presidencia a través de Gobernación para que prestara todas las facilidades. Ahorita que acaban de hablar los compañeros de los archivos, hay archivos de Lina que están muy codificados, y entonces lo único que encontré directo es una notificación en la que se les dice denles toda la ayuda posible, y nada más. El Lina designa a Noguera como para echar un ojo a ver que no pasara gran cosa, ¿no? Y así es como se empieza a hacer la película, y los objetivos era enlazar la relación americana, Estados Unidos con México, y promocionar a nuestro país en los Estados Unidos, con algunas escenas en la película que sale Acapulco y Teotihuacán. La siguiente. Entonces aquí vemos cómo él empieza a decirle que, sabes que yo soy Balú y me quedo con la muchacha, y Tarzán le dice, no, yo no, yo la defiendo. La siguiente, de otra horrorizada. Entonces él trata de escapar y quiere descubrir que Balú es un ser humano y no es un dios, y aquí están llamando a los guerreros para que los detengan. Aquí está él tratando de buscar a Balú para darle chicharrón. Aquí está escapándose porque luego le ponen una trampa y agarran a la muchacha y él se quiere escapar. Aquí esto es un No es cierto. Entonces, en realidad está viendo los chones de la muchacha, pero ustedes pueden ver la cabeza de Quetzalcóatl, y es muy importante porque cuando ustedes estudian el templo de Quetzalcóatl, las cabezas siempre dicen que tienen una barra de acero que había puesto Gamio. Pues no es cierto, eso fue después. La siguiente. Aquí vemos la misma escena, hace unos 7 años, y que ya aparecen las barras, o sea que para la época de 1917 Gamio no lo había hecho. La siguiente. Bien, aquí vemos a Tarzán, y lo interesante del personaje de Johnny Weissmuller es que él se enamora de Acapulco y se quedó a vivir allá. La siguiente. Ese es como se ve actualmente el área donde se hizo la película, y como resultado es lo que sí les puedo decir es que no se conocen los resultados promocionales de la película en México. Bien, luego pasamos a la segunda película, que se llama Tarzán en el Valle de Oro. Es la única novela de Tarzán que no se ha permitido por su publicación en México en español, porque tiene descripciones eróticas, que ahora hasta lo ven en la televisión, ¿no? Pero era de la época y fue censurada en serio en México. Y pues yo la conseguí la novela y pues no. Bueno, entonces Tarzán, esa es la primera vez que Tarzán sale de la selva y le piden ayuda en otro continente. Entonces Tarzán sale de África y viene a América. La siguiente. Bien, este es el régimen que lo promocionó a otro nivel. Acuérdense que Echeverría era secretario de Gobernación y el presidente era Díaz Ordaz. Del lado derecho, el que está en el micrófono es Moya Palencia, que era el director de cinematografía y todo ese rollo, y que fue el que autorizó la película que se estuvo negociando. Del lado izquierdo vemos a Díaz Ordaz con Echeverría cuando todo era gobernador, era secretario de gobierno. Pero lo importante de todo de este esquema es el momento político. Acuérdense que era el momento más importante del clímax entre López Mateos y Díaz Ordaz de la cuestión política en México. Acuérdense que unos años antes se había hecho el gran proyecto cultural de López Mateos, los museos, las zonas arqueológicas, y Teotihuacán se había trabajado entre el 62 y el 64 y se le había invertido una cantidad de dinero inmensa. Como resultado está de que Díaz Ordaz quiere tener mejores relaciones con los Estados Unidos, y entonces empieza a permitir varias actividades culturales, entre ellas las películas, y entonces le encargan a Mario Moya Palencia que les dé las facilidades para promocionar a México en el extranjero. ¿Se recuerdan el 007 que acaba de pasar? De hecho, los compañeros que van a presentar la ponencia fuimos testigos de la película Spectre. Nos tomamos fotos con él.
Bueno, entonces, en este orden de ideas, pues se entra. Y entonces la película empieza a causar mucha información en los periódicos de la época. Y no sé si ustedes recuerdan a Salvador Novo. Bueno, Salvador Novo protesta contra esto y va a Teotihuacán para denunciar los hechos y los abusos. Y hay escenas muy fuertes en Teotihuacán de tanques de guerra, explosiones en los edificios, cosas por el estilo. Entonces, él empieza a manifestarse. Mario Moya Palencia dice que va a intervenir, van a otro inspector, pero en realidad la película ya estaba terminada cuando se supone que termina la producción, y eso es lo que no le pareció al gobierno, de que alguien ajeno al INAH les diera y tratara de evitar este asunto. Y en todo este asunto, la política de INAH es igual que ahora, o sea, es un silencio sepulcral porque reciben la orden desde arriba, y ya no importa qué es lo que sucede con nuestro patrimonio, el uso que se les da, son ideas y manejos de simulación que se han hecho a través de los años, y estos son los antecedentes. Bien, corre película. Ven, para rememorar un poco el personaje de Díaz Ordaz, pues aquí lo tenemos. La siguiente. Esta es vean ustedes las pirámides. La siguiente. Aquí vemos en uno de los tanques corriendo en la Plaza de la Luna. Este personaje de la izquierda él se presea de mayordomo en las películas mexicanas. La siguiente. Aquí vemos otras escenas donde están los helicópteros. La siguiente. Este personaje era jugador de fútbol americano. La siguiente. Ya cambiaban los personajes. Para entrar a la Ciudad de Oro tienes que pasar por unas cavernas que son las que están ahí cerca de Tasco. Por ahí se pasa. Algunas de las escenas las tomé yo de los promocionales. Además, de hecho, mi hijo me ayudó. Por eso en la fotografía de abajo sale Cinchones y Tarzán. Aquí vemos a Tarzán que está descubriendo esta ya no es Jane, o sea, le está haciendo infiel, y le está reviendo por el pretexto, a ver, déjame ver tu collar. Y aquí vemos otra de las escenas, la siguiente. Aquí están ya las panorámicas sacadas del lado de derecho abajo, está Acapulco, arriba está las panorámicas, aquí está, ¿cómo se llama? El personaje femenino de la película, no me acuerdo cómo se llama, y este muchacho es Boy. ¿Sí? Y no crean que anda ahí manoseando. El siguiente. Bien, aquí son algunas de las escenas de la película, están en el Salón de Oro, el tanque, y estas escenas están filmadas en el perímetro de San Juan de Teotihuacán en 1967. La siguiente. Aquí vemos la escena del lado izquierdo donde está la explosión. Aquí vemos otra vez la visita al Salón de Oro. La siguiente. Y ahí deténle. Del lado izquierdo vemos algunas de las escenas en las que tienen al pueblo que se empieza a rebelar, así como la escena de Cortés con los indígenas que querían rebelar y que la noche triste, pues así hagan de cuenta. Entonces están los malosos que son narcotraficantes, eso es importante. Creo que se parece a lo que pasa ahora, ¿no? Que quieren saquear y dominar al pueblo, entonces el pueblo se empieza a rebelar y entra Tarzán. Aquí lo vemos cuando toma poder de uno de los tanques. Aquí vemos lanzando su grito de victoria. Esta chica se convirtió en Playmate en 1968. O que todavía lo pueden conseguir en el Facebook. Y aquí está lo que siempre sucede, que Tarzán y Chita son inseparables. Bueno, hemos hecho un recorrido rapidísimo, pero lo importante, el fondo de este asunto es el manejo que se hace con ¿cómo se le salió? Entonces, ya se me la parte patrimonial es lo que nosotros tenemos que defender. Bueno, el mensaje que yo quiero dar, no importa si es Secretaría de Cultura, si es Secretaría de Educación Pública, si es el INAH o lo que sea. En realidad lo que estamos en el fondo es que todos vamos en el mismo cajón. El instituto es la última línea de defensa de nuestro patrimonio. Lo que vaya a suceder en los próximos meses va a trascender al futuro. Y el futuro es más que nada para los jóvenes, que ya vamos de salida, pues vaya, ¿no? Pero en realidad es esto, o sea, los manejos que se dan a los sitios patrimoniales, en este momento eran películas. Lástima que ya no tenemos tiempo, pero tengo una película que filmó la India María, que sale Michael Jackson vestido de azteca bailando en la Calzada de los Muertos, pero ella defiende el patrimonio. Y hay muchas escenas de ese tipo, pero lo importante de todo esto es el papel que vamos a desarrollar ustedes como conservadores nacionales
y nosotros como arqueólogos. Bueno, es muy todo, muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente ponencia será presentada por el arqueólogo José Antonio López Palacios, nuevamente, el arqueólogo Fabián Gutiérrez Gómez, la arqueóloga Yanín Arenas Ávila y el arqueólogo Miguel Alberto Marín Huitrao, y la ponencia se titula Retrospectiva de un estudio, el caso del proyecto Parellón López. Tiene una nueva introducción tecnológica, que se quiere llamar. Y ahorita que vamos a dividir en dos partes, una es la presentación que va a hacer él y luego el ejercicio que se va a hacer por medio de un teléfono para que vean la nueva dimensión de los materiales a través de un teléfono celular. Están aquí a través de esto. Sí, buenos días. Bueno, primero vamos a empezar con una retrospectiva de lo que se ha hecho, en este caso el proyecto Parellón López. Bueno, ahí se pueden ver los cubos, que es realmente, bueno, se ha manejado lo que es la base de datos, dibujos especializados, análisis de imagen, estudios específicos, y ahorita también se está estudiando lo que es la difusión con relación a los análisis y con relación a muchas cosas. Realmente es muy interdisciplinario. Vamos a empezar con la base de datos. Son aproximadamente 948 figuras que se estuvieron excavando a lo largo de toda la vida y la carrera de Parellón, un arqueólogo, y bueno, no están contextualizadas, no hay mucha información. ¿Qué se le puede hacer a ese material? Aparte de tirarlo como muchos harían, se está haciendo en primera instancia una base de datos con la diferente información. Primero se tiene la estructura y los datos, y eso se está vertiendo en una base de datos, que posteriormente también se están realizando fotografías y dibujos especializados en 2D. Sí, por favor. Y bueno, los dibujos especializados para tener un mayor acercamiento y una mayor imagen de las imágenes, valga la redundancia. La siguiente, por favor. Los análisis de imágenes se realizaron también con rayos X. Esto ahorita nada más se hizo con los metales. Se hizo rayos X para ver también el estado de conservación de las piezas por medio de análisis y procesamiento de imagen. Bueno, como sabrán, lo más blanco es lo más sólido y viceversa, lo negro casi no es nada. La siguiente, por favor. Se hizo con un programa que está escrito en Java y bueno, se pasa por varios filtros. Y bueno, ahí se tienen los filtros, ¿no? Lo rojo es lo más sólido. ¿Y esto para qué nos sirve, no? Para tener un mayor acercamiento y para tener ya una cuantificación exacta del estado del material, no nada más que sea, pues ahí se ve débil, no, sino que se tenga ya cuantificado y en número cada uno de los aspectos, en este caso de metal. Todavía falta ampliar este estudio también a materiales cerámicos y a otro tipo de materiales, porque no es lo mismo por estado de material. El análisis de histograma, que tiene un límite o un número entre 0 a 255, que es lo de la luz. Sí, por favor. Y bueno, todo esto, base de datos, análisis, procesamiento de imagen y toda la colección Parellón sirve para una conservación preventiva que nos estuvo ayudando la museóloga Pilar, sobre embalaje y piezas arqueológicas. La siguiente, por favor. Y bueno, este es el número exacto de las piezas que hay, de las 948. Del extremo superior izquierdo son los que tienen mayor cantidad y extremo inferior derecho son los que tienen menor cantidad. Y ahorita, la siguiente, por favor. Lo que se está trabajando ahorita también con el diseñador Miguel de la Universidad de Unitec es dos aspectos fundamentales. Uno es la realidad aumentada, que se va a relacionar con lo que es el catálogo para tener también un mayor acercamiento para la población, para los científicos y para tener un mayor difusión. Y la realidad virtual, que se tomará como base lo que se está realizando en este momento para también cada quien en sus casas cómodo se pueda visualizar las piezas en un museo virtual. Esto también
va apuntado hacia el auge que está teniendo la realidad virtual actualmente, no nada más en el aspecto arqueológico o en el aspecto de los videojuegos, por ejemplo, sino en todos los aspectos. Ahorita es una empresa, algo que está en auge. A ver, les vamos a presentar, por favor. Bien, yo soy Miguel. Miguel Alberto. Marín Huitrago. Bueno, yo soy diseñador y yo me encargué de lo que fue introducir, modelar figuras que se me encargaron a 3D y introducirlas al código en el programa que se llama Augmented Author. Y con el programa Augmented Viewer es lo que se ve ahorita en pantalla. Esta fue una captura de pantalla en celular, pero también se puede hacer desde una webcam. Si quieren verlo de cerca, pueden acercarse un par de voluntarios. Necesitan 2 voluntarios. Sandra, por favor. ¡Qué voluntaria! Sobre todo si quieren. Sí, voluntaria. El código, pues, y se va a ver la figura. ¿En qué funciona? Puedes tomar la foto. Sí, ¿Para qué funciona? ¿Quieres luz? Yo creo que sí. Puede incluso dar vueltas. Ajá, ya. Y se puede ver de cerca, puede tener más detalle. Eso fue muy burdo porque tengo un caso para hacerlo más Claro. detallado. Sí, claro, al girar la Sí, se mueve toda la caja figura. también la pieza gira. Ujú. Sí, muy interesante. Isabel, por ejemplo. Otra voluntaria. Pueden hacer Depende que cola, esté bien ¿eh? enfocado. Depende que esté bien enfocado. Lo que pasa es que está muy alta la mesa. Gracias. Sí, muy bien. Hay que ver. Tiene la hoja, igual como se está viendo en la imagen, pero está la hoja solo. En el momento que uno logra enfocar justo la plantilla negra, entonces aparece la pieza que están ellos mostrando. Y al girar la hoja, pues va girando el registro, entonces parece que la misma pieza va... Puede tener varias piezas. O sea, puedes girar la pieza, pero sí tiene que estar bien enfocado porque si no, no aparece la pieza. Pero es exactamente lo mismo que estamos viendo ahí, es la hoja de papel con el registro en negro y enfocar y girar. Está muy bien. Sí. ¿Quién más Sí, quiere de hecho, estar? Son las 5 minutos. Por favor, pasen. Interacción con una cámara que puede tu modelo figura. Tendría que prender la luz. Aquí te listo. Mueve la boca, se mueve la luz, igual te puedes mover. Puedes tomar más. Igual pero se puede controlar antes, que sean prácticamente iguales a las figuras. Perdón, pero ¿nos puedes explicar justo qué es lo que tuviste que instalar en tu celular para que se pueda...? ¿En el celular? En la aplicación es igual, se Un llama... poco el proceso, porque digo, tú trabajaste en, digamos, pasar a ok. versión digital, o sea, como ¿cuál fue el proceso para lo que se está viendo? A mí se me dieron las figuras, bueno, se me prestaron y yo tomé fotografías de ellas. Superior, inferior, trasera, de frente. O sea, el objeto físico y las fotos. Tomé ya las fotografías y yo me encargué de modelar en un programa de 3D, que es Maya 13 de Autodesk. Una vez terminado el modelado, lo exporté en OBJ a un programa que se llama Augmented Author. El programa trae los códigos y tú guardas el objeto tridimensional en el código. Una vez guardado, nada más sacas el archivo a tu celular. En el celular descargas la aplicación que se llama Augmented Viewer y es lo que se ve ahorita. Eso es todo el procedimiento. No tiene más. Digamos que mientras más detalle se quiera dar a la figura,
Eso se haría dentro del programa de Maya. Se puede hacer esa foto realista. ¿Cómo se llama el programa? O Audacity Auto. Es licencia libre. Realmente se puede estar en el celular. Ah, pues sí. Ajá, es el mismo principio de los códigos. Nada más que esto ya lo tomo. Es el mismo principio. ¿Cuánto tiempo? Así como está ahorita, me tardé 1 hora aproximadamente. Si se queda esa fotorealista ya como tal figura, estaría como unas 2 o 3 horas por las texturas. Pero no le puedo rodear, digamos. Sí, sí, sí. Se tiene planeado usar esto con lo que son las bases de datos y las cédulas para que en vez de que nada más a las cédulas y la fotografía, puedas De hecho, el modelo está ajustado porque está mostrando 10 veces el tamaño que son miniaturas. Pásame. No, pregunta. ¿Qué tan común? Por ejemplo, ahora vemos que hay muchos acervos digitales de documentos. Podemos consultar el original del Cid Campeador, podemos ver documentos japoneses de bibliotecas incunables. Estos ejercicios son, supongo, aparte de la divulgación al público, también para el uso de difusión entre pares. ¿Qué tan común es hacer estas bases de datos de objetos físicos para poder hacer estudios comparativos, no sé, o de otra naturaleza? En principio, sí es algo complicado. Para empezar, porque la base de datos en este caso que me estuvieron comentando que utiliza el INAH, utiliza otro lenguaje de programación que realmente no te deja explorar mucho más que estadística básica. Se podría hacer entre pares si hubiera lineamientos generales, pero también que estén actualizados a la época en la que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está de moda la minería de datos y el deep learning, todo eso se hace con 2 lenguajes de programación que es el C y Python, pero todavía el INAH utiliza SQL, que es como de hace 20 años. Entonces, si hubiera unos lineamientos actualizados, se podría explorar más. Lamentablemente, pues no se puede y cada quien habla pues, lo que quiere, realmente. Realmente estamos en un periodo inicial experimentando y queremos generar una buena propuesta y sobre todo la finalidad en el uso y tratar de que pudiera ser adoptado para hacer algún tipo de experimentación o ejercicios ya en los talleres con material en proceso de conservación. Hasta se puede usar en cuevas. ¿Sí? La aplicación interpreta el código y saca toda la información que tenga y lo incorrecta en la pantalla. También incluso puede tener video, audio, y hasta yo sí, gente que Falta dos voluntarios. se puede rodar la vuelta y cambia la posición de esto es muy sencillo, pero se puede hacer fotografista prácticamente igual. Pero ¿alguna pregunta alguien tiene? ¿La pregunta es? ¿Se puede hacer para levantamientos topográficos? Cualquier 3D que tú quieras, se puede meter en el código así. Ah, ok.
En Cuevas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. El crédito es de... En la zona arqueológica de Tula. Ahorita nada más les vamos a presentar como los avances que se ha tenido en cuanto a la intervención de la banqueta de los caciques. Sin embargo, el proyecto abarca un poquito más. Bueno, tenemos distintas líneas como de acción. De manera general, bueno, lo que se va viendo en la presentación, el proyecto empieza en el 2014, a finales del 2014, y nos basamos, cuando se retoma el proyecto, nos basamos en el diagnóstico que se hizo en el 2012 de Sandra Cruz, y lo que se hace es verificar el estado de conservación que tienen los distintos elementos decorativos, bueno, los principales elementos decorativos presentes en la zona arqueológica. Bueno, esta es una vista general de la zona arqueológica, y los elementos decorativos que tenemos son, y los que más nos interesan tenemos banquetas que están en el Palacio Quemado. Ahorita también se está trabajando la banqueta sur del Palacio Quemado. Está la banqueta de los caciques, que está en el vestíbulo sur. Hay un altar en el Palacio Este. Están todos los relieves que son jaguares y águilas que están en la fachada norte y sur del edificio B, los famosos atlantes, y el Coatepante, ¿no? Tenemos diversos elementos aislados, etcétera, que ahí están distribuidos a lo largo de la zona arqueológica. El proyecto, se puede ver que somos muchos los participantes, cada uno tiene como distintas acciones, pero bueno, de manera general está toda la parte de conservación preventiva y conservación directa en la zona arqueológica. En la conservación preventiva hay como varias acciones, desde la parte de arquitectura para el cambio de cubiertas y rehabilitación de espacios, canalizar agua, etcétera, ¿no? Entonces se han cambiado pisos y se han hecho distintas medidas. Gonzalo Fructoso nos ha apoyado mucho en esta zona, el arquitecto López Quintero. Pablo Torres este año va a empezar, no sé en qué parte está, porque se va a empezar a hacer como barreras para controlar los vientos en la zona arqueológica, barreras vegetales, y también se va a hacer la protección como cubiertas vegetales también para evitar el crecimiento en zonas sobre las estructuras y disminuir el mantenimiento que se le tiene que dar a las mismas estructuras. También está toda la acción de los de Lourdes Herbert y Bianca, que están trabajando en toda la parte de los acervos de la zona arqueológica, reorganizando, porque es así, tienen como muchísimos, y bueno, pues ya ni se habla de la parte logística, la parte de carpintería, la acción directa que se ha llevado a cabo sobre todo en los relieves, ¿no? Entonces, como recuerdan, en el 2014 se desprende esta banqueta, porque a partir del estado de conservación que se hace, digo, el diagnóstico, se ve que el elemento de la banqueta de los caciques es la que está más afectada y se toma como ejemplo para que sirva como patrón de intervención en los distintos elementos decorativos que hay in situ. Entonces se desprende en el 2014, bueno, eso les explica Mariana. Bueno, entonces ya un poco con la introducción de lo que es el proyecto en general, la ponencia se enfoca en la intervención de la banqueta de los caciques. Aquí vemos una foto general de la zona y ubicada en rojo el espacio en el que estaba destinada y en el que se encontraba la banqueta de los caciques. Bueno, esta es una foto en la que se alcanza a ver la cubierta que tenía anteriormente y como general de cómo estaba. Y bueno, aquí vemos un larguillo de la banqueta como se encontraba in situ y de las condiciones en las que estaba. La banqueta, nada más como forma de recordatorio, está conformada por dos elementos, que es una moldura o cornisa, que es la parte que se encuentra arriba, que está conformada por 21 piezas de distintas dimensiones, y y 9 lápidas, que serían las que se encuentran en la parte de abajo, que representa 19 personajes en procesión, y es el motivo por el cual se llama la banqueta de los caciques, porque son personajes, son gobernantes que están todos de perfil y están ricamente ataviados. Este es un detalle de una de las lápidas en las que se puede observar la policromía. La mayoría, bueno, en general todas tienen en mayor o menor medida restos de policromía, y en esta se puede observar la capa pictórica en color rojo, naranja, azul, amarillo, negro y blanco. Y también, pues nada más como un detalle importante que hemos observado es que
presenta en algunos, debajo de algunos pigmentos solamente una capa de preparación en color blanco, pero no en todos. Entonces, bueno, eso es como algo que descubrimos durante el análisis, y que también existe una superposición de colores de capa pictórica, principalmente sobre el naranja y el rojo. Y bueno, en cuanto a las intervenciones anteriores a las que nosotros realizamos durante el desprendimiento, como decía Yareli, vimos cuando investigamos todos los informes y todos los reportes que la banqueta ya había sido desprendida, y aquí se ven algunos de las intervenciones que tuvo, que fue la aplicación de un polímero en toda la superficie de todos los elementos, y que colocaron unas placas de unicel a manera de aislante entre las lápidas y las cornisas. Y estos son algunos de los deterioros que presentaban la banqueta. Se observaba un velo blanquecino, erosión, disgregación, desgastes en los relieves, pérdida de capa pictórica, en general son todos estos. Y aquí ya nada más en la imagen en la que se ve el recuadro rojo, se puede observar, como es muy notorio, que el mayor deterioro se encuentra en las lápidas y en la parte baja, y pues una de las causas eran por las que se decidió cambiar el piso, modificar la techumbre, porque esto estaban en contacto directo con el piso, lo que provocaba también contacto directo con humedades, y a esto se sumaban la erosión, la contaminación que hay en el ambiente, a muchas horas del día le daba el sol directo. Entonces pues todo esto es como la suma que hace que el estado de conservación de las banquetas pues era grave. Entonces, analizando todo esto, se llega a la propuesta que se divide en dos planes de acción para lograr su conservación. Una que se enfoca en la mejora de las condiciones in situ del espacio en donde estaban en la zona arqueológica, y otra ya fue la intervención directa de la banqueta. En la intervención pues se realizaron registros gráficos de todos los elementos, como se realiza siempre en todas las intervenciones, de estado de conservación, de deterioros, de intervención. Y nada más aquí también un poco recordando lo que mencioné al principio de la capa pictórica y de superposición, se realizaron unos registros en los que se marcan las zonas que tenían policromía, que todavía la conservan, y las zonas en donde se observa ya sea la presencia de capa de preparación o de superposición de colores. Y bueno, se realizó también un registro in situ y acá. Ya una vez estando los elementos ya en el traslado, en la coordinación, se trabajaron aquí en los talleres, teniendo una breve intervención de escuela en la que se realizó una práctica del taller de obra mural. Y ellos, los alumnos de este taller, lo que hicieron principalmente fue registros, investigación y limpieza, solamente de las lápidas. Entonces ya la intervención directa se dividió en dos, de la cornisa, que fueron procesos más fáciles también porque tenían mejor estado de conservación en general, todos los elementos de la cornisa, y los de las lápidas. En la cornisa pues se realizó una limpieza mecánica y una limpieza de capa pictórica, en la que fue de forma mecánica y se utilizó agua alcohol para limpiar, y en algunas zonas en donde tenía velos blanquecinos producidos por presencia de sales, se utilizó carbonato de amonio en distintas proporciones, y a veces con papeta y a veces con hisopo. Y acá también en algunas de las cornisas presentaba rezanes de cemento que fueron eliminados de forma mecánica, y después fueron restituidos con rezanes elaborados con una pasta de sílice coloidal, con polvo de toba y polvo de piedra pómez. Para elaborar estas pastas de rezanes se realizaron pruebas, porque in situ se colocaron las mismas pastas, pero nos dimos cuenta de que variaba la dureza dependiendo de la cantidad de sílice que se colocaba. Entonces, antes de empezar con la intervención de rezanes, de los rezanes ya que iban a ser permanentes, se realizaron las pruebas para ver las proporciones más indicadas, que también aquí dependió un poco porque
de una piedra a otra variaba como la dureza. En general las lápidas son más suaves que las cornisas, entonces se realizaron pruebas también para la tonalidad de los rezanes, porque se buscó no realizar reintegraciones, sino con las mismas tonalidades del polvo de toba, que pudimos conseguir 3 diferentes, se hizo mezclas y se consiguió como la tonalidad más similar al material constitutivo. Y después se realizó fijado de pigmento. Este fue muy puntual en las cornisas, en las zonas en las que la capa pictórica se observaba pulverulenta, y se realizó con alcoxicilano, con el ST3, el consolidante que está trabajando Nora. Y bueno, más adelante menciono unas pruebas que se realizaron, pero para el fijado de pigmento también se utilizó este consolidante en las lápidas. Y luego pasamos a la intervención ahora sí de las lápidas, en la que se realizó también la limpieza del polímero que se mencionó en un inicio de forma mecánica en todas, y se realizó una preconsolidación para poder tener o sea, que fuera más seguro manejarlas, porque muchas de las zonas que tenían policromía estaban muy frágiles, entonces se realizó una preconsolidación anterior a cualquier proceso. Después, la limpieza y el fijado de pigmentos en las lápidas fue más complicada por lo mismo que estaban muy frágiles. Entonces aquí, bueno, María nos hizo favor de asesorarnos con los procesos o con la forma en la que se podía realizar la limpieza de la capa pictórica, y se decidió realizar de forma mecánica con bisturí, porque, bueno, no sé si lo mencioné, pero también o sea, la capa pictórica también presentaba una capa de polímero. Entonces con el bisturí lo que se hizo fue de forma mecánica tratar de, pues ahora sí que rebajar lo más que se pudo el polímero, y en las zonas en las que estuviera muy pulverulento, que se estuviera desprendiendo, se consolidó también puntualmente con el mismo alcoxicilano, con el mismo consolidante. Y también se colocaron ribetes. Bueno, aquí el criterio que se utilizó fue el de no se completaron formas, sino simplemente se cerraron espacios o se resanaron zonas que corrieran riesgo de pérdida o de acumulación de polvo, que pudieran producir después pues más deterioros, y se utilizó la misma pasta siguiendo los mismos, pues como los mismos criterios de no reintegrar. Y bueno, acá estos son como casos específicos que se dieron durante la intervención, porque 2 de las lápidas, debido al estado en el que se encontraban, se tomó la decisión de realizar un bastidor de refuerzo. En el caso de la lápida 7 se decidió porque tenía una grieta de forma vertical que durante la intervención se abrió. Entonces se decidió separar la lápida, limpiar el polímero y volverla a pegar. Se utilizó epóxica para pegarla. También haciendo como varios análisis y viendo cuál era la mejor forma, se decidió utilizar una epóxica y se pegó y se colocó sobre el bastidor. Es un bastidor de aluminio que tiene bueno, ahí se ve como el isométrico un poco, que tiene unos refuerzos en la parte de atrás, que se buscó que de forma, no sé, como estratégica sostuviera el peso para evitar que se volviera a partir la lápida. Y en el caso de la lápida 8, que es otra de las lápidas que se utilizó el refuerzo, es porque la parte de abajo estaba ya muy disgregada y a la hora de pararla ya no tenía la parte completa, entonces se decidió colocar el bastidor para que fuera el bastidor por medio del cual se pudiera manipular. Y bueno, aquí son algunos de estas son la cornisa ya terminada y algunas de las fotos de las lápidas también. Y entrando a la parte de investigación, bueno, se realizó el escaneo 3D de todos los elementos de la banqueta. Esto se hizo con 3 como finalidades. Una es poder tener la referencia del estado en que se encuentra ahorita, y así poder monitorear si tiene, o sea, el estado de conservación a largo plazo. Otro es para el montaje. Se necesitaba tener las medidas exactas para la realización de los soportes en los que se va a montar. Y otra fue de que existe la posibilidad de que se realicen réplicas. Entonces, teniendo ya el escáner, pues se tenían las medidas y fue una de las causas. Y
En cuanto a la investigación y caracterización de materiales, se realizó tanto in situ como estando ya aquí, y se realizó en varios de los elementos. Y nada más para cerrar, lo que se trabajó en la zona arqueológica fue, estas son las condiciones en las que estaba la cubierta. Era un techo de asbesto y la estructura de madera ya estaba muy dañada. Había filtraciones, había grietas en los muros, el piso daba la inclinación directamente hacia la banqueta, entonces fueron varias las modificaciones que se decidieron llevar a cabo. Una de ellas fue el cambio del piso, dar las inclinaciones correctas, alejándolo de la digo, esto obviamente una vez que ya se había desmontado la banqueta y se estaba trabajando aquí en la coordinación, y se volvió a colocar el piso, pero bueno, ahora sí que aprendiendo de los errores, porque no se realizó bien la supervisión de la colocación del piso, las proporciones no fueron las mejores adecuadas, y a la larga vimos que por las grietas el piso no era como lo más estable y después lo tuvimos que volver a quitar. Lo que ha servido mucho de la rehabilitación de los espacios in situ, ahí en la zona arqueológica, es, la idea era usar este caso que era sencillo de colocar una cubierta para pasarlo a las demás banquetas. Entonces esta experiencia nos ha servido muchísimo justo para determinar cuáles son las decisiones que se van a tomar a futuro. Se cambió la cubierta por una de madera, una estructura de madera. La madera está tratada para fuego, para termitas y todo lo demás. Se amplió porque el sol incidía mucho, la lluvia caía prácticamente dentro de la cubierta, entonces se extendió muchísimo más el área, ¿no?, de esta cubierta. Se impermeabilizó, fue entablado de madera, se le aplicó una impermeabilizante, después una teja. Ahorita no tengo el dato de la teja, no tengo allá atrás traerlo, pero queda como bastante protegida. Se cambió, fue necesario volver a quitar el piso, el que habíamos colocado, se corrigieron ahí nos apoyó muchísimo Gonzalo Fructuoso, él fue el que determinó las proporciones y estuvo en la supervisión de todo este proceso. Y él fue el que, bueno, se volvieron a dar los niveles, se apisonó perfectamente bien, que ese fue uno de los errores que se había tenido por falta de supervisión en el primer piso. Se volvió a apisonar todo y se colocó otra vez el entortado de acá, dando los acabados. Lo que se dio lo que también se busca en este espacio es de dar una lectura general. Las columnas estaban de un color con respecto a las de fuera, estaban todas grafiteadas. Había una intervención en la parte, no sé si en una de las imágenes ahorita sale, que eso todavía falta determinar, pero bueno, se quitaron los grafitis, se le dio un recubrimiento a todas las columnas, que ninguna son originales, todas son intervenciones del área de arqueología, y se preparó toda la zona, que es esta, para recibir las banquetas. Las banquetas se va a poner una rejilla, esto es lo que ya se iba a hacer a finales del año pasado, pero por falta de recursos seguimos esperando, se dará este año. Pero bueno, se dio como toda la lectura general del espacio. Todavía faltan determinar muchos detalles, volvemos a lo mismo, por el presupuesto no nos lo permitió, pero bueno, se dio un entortado general, después se dio un enlucido fino en el cual se dieron todos los acabados. Este es el aplanado que les decía, que aparentemente o por informes dicen que era arquitectura de tierra, ahorita ya es todas las intervenciones de este mundo y todos los materiales. Pero bueno, de todas maneras le tenemos que dar una lectura general, ¿no? Entonces determinar, ver qué tanto hay de cemento, polímeros y demás. Se le dio acabado, se intentó la cubierta, todas las grietas se sellaron las uniones, se hicieron caídas de agua. Hay detalles que todavía nos faltan por corregir esta temporada, pero bueno, estos son, el área de carpintería aquí en la coordinación fue fundamental, tanto para dar acabados y correcciones de último momento, pero hasta que uno no se mete en el cambio de cubierta no se da cuenta de todo lo que implica. Y estos son muy general, la vista general de cómo estaba. Se amplió las distancias, antes llegaba como a esta altura la cubierta. Aquí todavía no se dan todo el entintado y el acabado al interno. Y esta es otra vista general de cómo es lo que quedó. Hay muchas cosas que hay que analizar como a partir de esta experiencia para ver qué es los cambios que se van a hacer en las demás. De que se tienen que cambiar las otras cubiertas en el sitio es definitivo. Esto es lo que les había mencionado, nomás como dato cultural. Se desmontó la banqueta sur del Palacio Quemado, son 3 lápidas. Estas ya no quedan prácticamente relieves, está completamente perdido. Pero bueno, ahorita se están trabajando también en el taller
y se tiene que hacer la propuesta de reestructuración de espacios, si vale la pena reenterrarlo y poner una réplica, porque ya la lectura de las piedras es prácticamente nula. La cornisa es lo único que se mantiene algo de color. Y bueno, y es continuar, cerrar con toda la parte de análisis, toda la interpretación de los resultados, que se ha hecho mucho y no se ha mostrado todavía nada, entonces estamos como en ese proceso. Y todo el trabajo que les había comentado con Pablo Torres, que va a ser muy interesante en cuanto a conservación preventiva del sitio. Listo. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a nombre de mis compañeros del proyecto Versalles les voy a hablar un poco sobre los trabajos arqueológicos que realizamos en el interior del edificio Versalles. Bueno, el edificio Versalles está en el centro histórico de la Ciudad de México, en las calles de Madero y Isabel la Católica. Tiene como edificios adyacentes la iglesia de la Profesa, que está aquí, el Casino Español. En la parte sur, en la parte este tiene lo que es el Museo del Estanquillo actualmente, y en contraesquina tiene la tienda de ropa Zara, que anteriormente era la cafetería de la Concordia. Podemos ver, aquí está el edificio Versalles y la cercanía que tiene con el Zócalo es de 500 metros de línea recta, entonces pues sí es muy cercano. Aquí podemos ver varios planos, una construcción de época prehispánica, y en estos circulitos podemos ver la ubicación del predio que nos atañe ahorita, y bueno, veríamos que está fuera del primer cuadro, digamos, del centro ceremonial de Tenochtitlán, y en planos del siglo XVII, XVIII y XIX respectivamente, donde estaría el predio. Bueno, como les mencionaba, el Casino Español se encuentra en la parte sur del edificio Versalles, y este Casino Español está construido sobre lo que antes fue el Hospital del Espíritu Santo, que fue construido en 1602 y era un hospital para españoles, aunque también tenemos noticias de que sirvió para, tuvo pacientes indígenas. Entonces, digamos que el edificio Versalles estaría en esta parte. Entonces, la parte sur del edificio Versalles está sobrepuesta en la parte norte, digamos, de la capilla. Aquí vemos una litografía donde se puede ver la cúpula y una de las torres de la capilla que pertenecía al hospital. Y bueno, aquí vemos un plano que no es precisamente del plano de la capilla del Hospital del Niño, pero bueno, nos da una idea de cómo se trazaban las capillas en ese entonces. Digamos que la parte que colinda del edificio Versalles estaría en esta parte, más adelante les diré cuál es. Y aquí podemos ver en una fotografía de mediados del siglo XIX, en primer plano sería la cúpula de la capilla del Hospital del Espíritu Santo, y de fondo aquí está la iglesia. Bueno, desde sus inicios el edificio Versalles fue un lugar comercial donde hubo varias accesorias comerciales, y bueno, fue paragüería, fue peluquería, barbería y botica. Y bueno, ahora sí les voy a comentar sobre los trabajos de excavación que realizamos en el interior. Se realizaron 3 unidades de excavación en toda la extensión del edificio. El edificio tiene 668 metros cuadrados, se excavó una buena parte de él, y bueno, a nuestra llegada al edificio lo encontramos así, con todos los adoquines del piso removidos y los aplanados de los muros igual removidos. Bueno, la unidad de excavación, la primera unidad de excavación fue una cala extensiva que se realizó bastante grande, de 20 metros de largo por 4 metros de ancho, y en los primeros niveles pudimos encontrar unas estructuras porfirianas que cimentaban pisos de madera. Entonces, bueno, aquí podemos ver estas estructuras conocidas como madrinas, y algunos elementos aislados conocidos como dados, y dentro del relleno de este contexto pudimos encontrar una serie de elementos arquitectónicos de otros edificios que fueron depositados
en el interior de este relleno. Bueno, aquí se ven las madrinas o los soportes para los pisos de duela, y bueno, en varios momentos encontramos huellas de postes para sostener estas mismas duelas, los cuales en algunos casos en el interior encontramos todavía restos orgánicos, bueno, de madera. Posteriormente removimos todas las estructuras arquitectónicas porfirianas y empezamos a descubrir una serie de muros, los cuales tenían un aplanado de estuco y un enlucido con pigmento de color rojo. ¿Qué sigue? Bueno, aquí están las mismas madrinas porfiriana y los mismos postes de los que les hablaba. ¿Sigue, por favor? Y bueno, una vez que fuimos siguiendo estos muros con aplanado, pudimos percatarnos de que estos muros formaban parte de 3 accesorias comerciales que daban hacia la calle de Madero. Eran unas accesorias grandes, de más o menos como de 7 metros de largo por 6 de ancho. Y bueno, aquí podemos ver que esta parte son los muros y este sería el acceso que está tapiado. Sobre este acceso, aquí podemos ver el trabajo de mampostería que hicieron posterior para cimentar el mismo edificio Versalles. O sea que el edificio Versalles está cimentado sobre los muros coloniales. La que sigue, por favor. Aquí es otra perspectiva. Aquí se ve el muro que corre de norte a sur y bueno, este sería el límite hacia la calle actual de Madero. Bueno, esta es una perspectiva. Aquí sería la primera accesoria, la segunda accesoria y la tercera accesoria. ¿Sí? Es una... se fueron limpiando todas las accesorias para conocer de mejor manera cuál era la naturaleza de las estructuras arquitectónicas. Y bueno, una vez que se empezaron a limpiar los enlucidos, nos pudimos percatar de que debajo de estos enlucidos algunas piedras tenían ciertos relieves, por lo cual después del registro y de tomar muestras de estos muros, se decidió retirar totalmente este enlucido, ¿sí?, para conocer la naturaleza de las piedras. Entonces, bueno, aquí podemos ver los muros con el aplanado y sin el aplanado, igual, de la misma manera, aquí con el aplanado y aquí sin el aplanado. Igual, aquí ya liberamos los muros y aquí se puede ver los trabajos de la remoción de este aplanado. Bueno, fuimos encontrando una serie de renivelaciones que, bueno, decían a la necesidad de que el edificio se iba hundiendo. Como saben, en el centro histórico los edificios con el paso del tiempo se van hundiendo, entonces encontramos una serie de renivelaciones para irle ganando terreno, digamos, al edificio. La que sigue, por favor. Bueno, encontramos, como les decía, unas banquetas, pisos que fueron sirviendo para renivelar. Y bueno, debajo de estos muros encontramos que estas piedras que tenían relieve, bueno, podemos ver elementos iconográficos indígenas, lo cual posiblemente pertenecen a un edificio mexica que posterior a su destrucción fueron reutilizadas estas piedras como parte del sistema constructivo de los muros de las accesorias. Es evidente que estas piedras no estaban diseñadas para que fueran expuestas, debido a que, pues, como les mencioné, tenían los aplanados sobre ellos, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver varios motivos iconográficos que, bueno, no hemos dilucidado bien, pero se pueden ver algunos aquí, unos pétalos. Una de las más curiosas que nos aparecieron fue esta, que pareciera una mandíbula descarnada, algunos elementos circulares, otros elementos fitomorfos. Sigue, por favor. Bueno, aquí está, esta es una, no se ve muy bien, pero es una, aquí se ve la disposición de todas las piedras, igual de este lado. Aquí hay otros elementos circulares y líneas. Sigue, por favor. Aquí se ven otros elementitos. Y bueno, la reconstrucción que nosotros hicimos de la estratigrafía arquitectónica fue, sería el nivel actual de la calle de Madero. Sobre esto está la planta baja y los 3 pisos del edificio Versalles, y descansan sobre las accesorias comerciales que hallamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería uno de los muros, aquí sería otro de los muros, y bueno, ahí están sobre el edificio, descansa sobre las estructuras virreinales, ¿sí? Y bueno, ya es nuestra interpretación arqueológica. En dorado tenemos
todas las estructuras arquitectónicas virreinales. En rosita tenemos todos los elementos arqueológicos igual virreinales, pero que no son arquitectura. Posteriormente en verde tenemos las adecuaciones que se hicieron en época contemporánea, y en azul tenemos, bueno, ya la última etapa que se realizó para la adecuación del edificio para que sirviera para hacer un restaurante, era un Kentucky Fried Chicken. Bueno, la unidad de excavación 2 fue bastante complicada de excavar por, ahorita van a ver. La parte más importante de esta unidad de excavación es que tenemos varios sistemas hidráulicos de distintas épocas. Aquí podemos ver tubos de PVC, debajo de esto podemos ver tubos de barro, podemos ver tubos de cobre, perdón, de metal, que sigue por favor, y así como canaletas virreinales que también sirvieron como sistema hidráulico, ¿no? Insisto, aquí se puede ver la caja de agua, y bueno, fue bastante dificultoso hacer el registro arqueológico debido a la maraña de tubos que está ahí. Al igual que la unidad de excavación 1, también encontramos algunos elementos arquitectónicos provenientes de otros edificios, o no lo sabemos, que estaban depositados en el relleno, como por ejemplo este fragmento de columna, el cual tiene unos motivos, y este otro elemento arquitectónico que no supimos bien qué era, pareciera como una especie de mini acueducto, pero la verdad es que no supimos el uso o la función. Bueno, aquí se puede ver el mismo canalete que les mencionaba, tenía una cubierta de lajas. Y bueno, otra parte importante de esta unidad de excavación es que pudimos delimitar, pudimos hallar el muro, aquí se asoma el muro en la parte sur de la accesoria comercial. Entonces, gracias a esto conocimos ya la dimensión exacta de las accesorias. Y bueno, igual pudimos encontrar una serie de pisos y de renivelaciones, como les comentaba. Aquí hay unas banquetas y bueno, cajas de agua y las renivelaciones que siguen. Y otro de los elementos arqueológicos interesantes de esta unidad de excavación fue un basurero que se encontró a bastante profundidad, cerca de a los 3 metros. Este basurero, que tenía tierra negra quemada, nos ayudó bastante a fechar este contexto. ¿Sí, por favor? Bueno, aquí se ve la parte sur del muro de la accesoria. Aquí se ve, estos muros también presentaban el aplanado de cal con el relucido con pigmento rojo. Aquí sigue, por favor. Y bueno, aquí se ve el registro arqueológico, donde se ven todos los muros y el sistema hidráulico. Y bueno, para resumir, aquí están los dos elementos más importantes, el cual es la parte sur del muro que delimita la accesoria, y bueno, esta canaleta que estaba sobre, aquí se ve, es este mismo, el muro virreinal. Y bueno, la unidad de excavación 3, esta no fue una unidad extensiva, esta únicamente fue un pozo de sondeo que se pensó originalmente como una unidad extensiva, pero debido a la gran cantidad de elementos óseos que aparecieron, decidió ya no ampliarle. En las dos unidades de excavación anteriores llegamos hasta 3,5 metros de profundidad, y aquí únicamente se llegó a 70 centímetros. La que sigue, por favor. Conforme se comenzó a excavar, pudimos ver que aparecieron una serie de restos óseos que no presentaban ninguna disposición anatómica, pero conforme se fue descendiendo en los niveles métricos, pudimos ver que sí se presentaban algunos individuos con disposición anatómica. ¿La que sigue? Y bueno, se fue excavando por medio de capas, entonces se levantaba una capa de entierros, y bajo esa capa había más entierros, y bajo esa capa había más entierros, entonces, por lo cual fue una gran cantidad de entierros, ¿no? Únicamente 3 de todos los individuos que se registraron tenían más del 50% de sus elementos óseos presentes, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí se ven los restos óseos. La que sigue, por favor. Y la parte, el lugar donde fue excavado esta unidad de excavación es en la parte, digamos, más sureña del edificio Versalles, que corresponde a la parte norte de la capilla del Espíritu Santo, por lo cual pensamos que se relaciona en cierto momento con la capilla del hospital. No sabemos si fue una fosa común o
digamos que en la parte de la iglesia estaría detrás del altar. Entonces pues no sabemos, el informe osteológico está apenas en proceso, entonces pues ya nos podrá dar más información. Bueno, estos fueron algunos de los, y este es el registro para que ustedes tengan una idea de, bueno, cuál era la disposición de los esqueletos y de todas las piedras. Y bueno, en cuanto al material arqueológico que encontramos, en la cerámica pudimos encontrar cerámica que va desde periodos coloniales muy tempranos hasta prácticamente el siglo XIX y siglo XX. Podemos encontrar vidriados naranjas, vidriados verdes. Aquí podemos ver el Puebla, blanco con azul, el Cuautitlán. Aquí losas finas y estos cremas, verdes sobre crema. Y bueno, cerámica ya más del siglo XIX, que es... bueno. Por transferencia. Bueno, es por transferencia, impreso por transferencia. Que bueno, es bastante interesante porque aunque no se encontró la parte central del plato, se puede ver que tiene banderas y lanzas, entonces bueno, tiene motivos bélicos, por lo cual sería interesante ver, pues analizarlo más. Bueno, aquí igual podemos encontrar el tipo Puebla, ¿sigue? Y bueno, nos aparecieron candeleros y algunas ollitas ahí, ¿sigue? Y bueno, aparte de la cerámica también aparecieron algunos otros materiales metálicos, por ejemplo, como este que identificamos como un arete para marcar el ganado, otro aquí elemento metálico del cual no pudimos identificar, ¿sigue? Una moneda la cual pudimos fechar a mediados del siglo XIX, otra laminilla de latón, y bueno, apareció en el contexto de los restos óseos. Es un anillo de cobre, el cual debido a la creciente corrosión atrapó, digamos, a la falange proximal del individuo que lo traía puesto, y bueno, venían unidos. Los separamos para dárselo a un especialista para que lo intentara limpiar, pero debido al estado de conservación muy malo que ya estaba, decidió mejor dejarlo así. También algunos objetos elaborados a partir de hueso, no sabemos aún de qué animal sea este hueso, son unas pincitas. ¿Sí? Llaves que también están en severo estado de corrosión. Otra moneda más tardía, aquí está, aunque no parece que es un cuchillo que tenía un mango de hueso, otros clavos, y esta medallita apareció igual en el contexto de los entierros. Esta medallita tenía la figura de un santo que todavía no hemos podido identificar bien. Parece que es San Cristóbal. Y bueno, también aparecieron restos malacológicos como ostras y caracoles. También el análisis malacológico está siendo elaborado en este momento, entonces pues ya nos dará más información. Y también objetos de vidrio de época porfiriana, como floreros, botellas, y que pudimos ver que es una botella de perfume francés. Y bueno, todos estos materiales contrastados con la arquitectura nos hacen ver que en el edificio Versalles por lo menos hubo una ocupación hasta donde pudimos llegar a excavar desde épocas coloniales tempranas hasta el siglo XIX y siglo XX. Y bueno, esta es una parte inicial de la investigación, apenas acabamos de entregar el informe, pero vendrán pues algunas otras investigaciones porque pues, hay mucho material aún. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación y pues estamos listos para dar inicio con la sesión de comentarios y discusión para concluir con este eje temático. Dulce ya anda aquí levantando la mano, entonces si quieres empezamos por ti. Para ir más rápido. Bueno, ¿quieres esto? A ver, Versalles. Bueno, más bien quería preguntarte,
respecto al uso del patrimonio, que hemos visto que históricamente cuál ha sido y hacia dónde tenemos también la visión de cómo sigue siendo. Aparentemente las estrategias que se han usado como desde el área de los que investigan el patrimonio o desde el punto de vista de quienes conservamos el patrimonio, han sido ineficaces, porque al final de cuentas se acaba haciendo realmente lo que digamos por mandato gubernamental o presidencial se decide. Entonces, más bien creo que la reflexión a la que tú nos invitas tendría que completarse con la reflexión de qué estrategias diferentes deberíamos de hacer, en vista de que pues realmente no ha funcionado pues ni lo que hizo Salvador Novo ni lo que seguimos haciendo nosotros, y que es muy parecido, ¿no? Y bueno, el caso ahorita para mí es muy claro en vista del trabajo que se está haciendo en Cholula, siendo que en el exterior el espacio se concibe más como un parque temático y es un ejemplo que en otros países se puede ver claramente, ¿no? Por ejemplo, en China los tantos templos que existen son parques temáticos donde la gente va a pasear para ver réplicas, porque ni siquiera son ya en gran parte de los originales, de lo que fue un pasado con el cual ellos ya ni siquiera se identifican, ya son parques para ir a pasear, ¿no? Nada más para ir a ver como igual veríamos una escenografía de una película, ¿no? ¿Me puedo repetir la pregunta? No, más bien comentar que creo que a tu reflexión de cómo se ha usado el patrimonio tendría que hacer una reflexión de qué estrategias diferentes tendríamos que usar, porque claramente lo que hizo Salvador Novo, lo que se ha venido haciendo y lo que seguimos haciendo ahora, da igual, o sea, podemos hacer manifestaciones, era broma, sí. Da igual, ¿no? Mira, la verdad es que no es una estrategia que tenemos, una estrategia, digamos, como la que tradicionalmente hemos llevado a decir no, esto ya no funciona. Y nunca ha funcionado. Y lo más increíble de todo es la percepción que se tiene de Lina hacia afuera. Y la gente de turismo, empezando por la actual secretaria, no quieren saber nada de nosotros. La misma UNAM demerita el trabajo académico que hacemos en el instituto en general, y dicho por gente muy connotada, no es que ellos, ¿no? En realidad tenemos muchas cosas en contra. En la CONAGO están pidiendo cuando menos 5 gobernadores que el patrimonio lo manejen directamente ellos, y ya vemos qué tipo de gobernadores tenemos, ¿no? Y yo creo que las estrategias yo me iría más que por la política, por la parte académica. A mí me consta que en esta coordinación se han hecho trabajos de sumamente excelencia. Solamente voy a nombrarlos que me parecen de los muchos que se han hecho, independientemente de los que se presentaron, que yo no conocía. Por ejemplo, el que hizo Sandra o Alejandra Alonso. Aquí hay un gran trabajo que se tiene que permear hacia afuera, porque a fin de cuentas muchas de las actividades de Lina recaen en restauración, y ustedes son así como la hermana reconocida de la antropología. Han acotado muchos aspectos en la historia de la restauración, y nos tocó ser los protagonistas de un cambio sumamente violento, ¿no? La Constitución mexicana de 1917 que se está celebrando ahora, desde mi perspectiva tiene 3 evoluciones. La que se puede llamar la del pueblo, que es de 1917, que se hizo otorgándole derechos a la población mexicana que antes no se tenía en general. Luego la del periodo de la revolución, hasta López Mateos, Salinas y todo eso, que buscaban acomodar las leyes para hacer los negocios de los grupos en el poder con los grupos de la oligarquía de su momento. Pero actualmente el peligro máximo es que la Constitución se está abriendo totalmente a la economía de mercado internacional y a las corporaciones. Contra ese tamaño nosotros no podemos enfrentarnos más que buscar de muchas maneras. Yo creo que se necesita no una refundación, sino una recatalogación de muchos de los aspectos, y yo desde mi punto de vista es manejarnos con mucha difusión de los trabajos. Se necesita que la gente conozca el nivel
de lo que se trata aquí. Pero, por ejemplo, en el área de arqueología teníamos un gran impedimento, mis compañeros no me podrán desmentir, y vamos contracorriente. Hacer un trabajo con el que ustedes acaban de hacer de Versalles nos costó muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Todo el mundo expone parte de su vida, de su interés, de su profesión, y a fin de cuentas este tipo de trabajos a nadie le importan más que a nosotros. Igual les está pasando a ustedes. O sea, a nivel, conforme va permeando hacia allá, nuestros trabajos se diluyen. Estrategias puede haber muchas, muchas. Y la verdad es que entre abril y junio de este año ya viene el reglamento de la Secretaría de Cultura y los aportes a la ley, la nueva ley federal, que se basa en 3 leyes anteriores, 2 panitas y una que están haciendo un Frankenstein. Hay mesas de trabajo en las que no están invitados la gente de él, está la universidad, la UNAM, hay varias instituciones externas, digamos, del área de manejo de la cultura, y ellos son los que la están haciendo. No sabemos el resultado final, pero conocemos algunos de los aspectos. Entonces, en ese mundo, cuando tú hablas de los ejes temáticos, tiene que ver mucho con la idiosincrasia. Tú no me dejarás mentir, en Egipto todas las ciudades arqueológicas tienen su luz y sonido, y ellos no tienen problema. Y tú misma sabes que hay las leyes de los egipcios, las leyes patrimoniales son muy fuertes porque es un país que ha sido saqueado a través de la historia como México. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un pensamiento que es ilógico ante el embate económico. Entonces yo creo que tendríamos que tratar de revisar mucho de estas cosas y llegar a un punto que nosotros proponíamos, que es ya no te voy a decir que no, pero te voy a decir que sí. Pero sin embargo no es suficiente. A pesar de que el instituto en muchos aspectos ha cedido en varias presiones, porque no nada más desde el presidente, sino de muchos lados, y no se les da gusto. Entonces, cuando tú realmente te enfrentas a estas corporaciones, no quieren tantito, quieren todo. O sea, no hay límites. Y nosotros, desde mi perspectiva, somos el último reducto. Y deberían ustedes escuchar hablar a la gente que está del otro lado de la cancha, pero de cómo realmente lo expresan. Entonces, por ejemplo, los de la Ciudad de México, empezando por las áreas de sus museos, nos catalogan de una manera. El grupo Carso, y así te vas. Hay varias universidades, nos golpean mucho y nosotros somos ajenos a esto. Hay muchísima información que está fluyendo por todo, de que nosotros no tenemos acceso o nos enteramos muy tarde. Las estrategias, desde mi perspectiva, tendrían que ser, digamos, modulares y evolucionar por las diferentes áreas. Y estamos totalmente desarticulados. Por un lado, se hacen declaraciones, por otro lado se hacen cosas, por el otro lado es la simulación. Y los que participamos en el peritaje de Cholula, hemos tenido ciertas repercusiones ya en nuestra vida profesional, tú misma lo sabes, ¿no? Sin embargo, nosotros cubrimos la parte académica perfectamente. México tiene de los mejores restauradores y los mejores arqueólogos en centros de trabajo que en muchos países nos envidian. Entonces, si ustedes han platicado con gente extranjera, muchas veces que están enterados de esto, no entienden cómo es el comportamiento del gobierno, nuestra función y lo que hemos aportado durante 70 años. Esa es toda una dinámica y se nos ha olvidado esto. Y yo sí creo que independientemente de que juntos somos muchos, yo creo que los trabajos de aquí tienen que difundirse mucho más. Se han hecho aportaciones muy interesantes, muy importantes que no desconocemos. Además, ustedes mismos saben que los arqueólogos no saben de restauración, o sea, no manejan muchos de los procesos y es difícil entender, no sé, lo digo en verdad, y hablando por coordinadores. El que estaba anteriormente, Alejandro Martínez, era una divinidad, ¿no? Y por ejemplo, las zonas arqueológicas, a ellos no ven mal que, por ejemplo, se hagan de manera temática, pero tú conoces el de Pekín, ese lugar, y tiene una función, tiene mil funciones, pero la idiosincrasia mexicana y la manera que lo vemos es nada más de unos pocos. Mucha gente
que no está especializado en nuestros temas, ni saben ni les interesa y no lo ven mal. Por ejemplo, los museos en Nueva York hacen cenas para conseguir dinero porque ningún museo es sustentable, ¿no? Autosustentable, que necesitan donaciones. Y utilizan algunas áreas donde hacen grandes cócteles y van los ricachones y sueltan la lana. Sin embargo, en el Castillo de Chapultepec hacen una cena y cobran 300,000 o más por hacer una cena en los jardines y son muy criticados independientemente del trasfondo político que pueda tener con los eventos que hace la presidencia. Entonces es muy complicado el tema y yo sí creo que debemos ir paso a paso, ver qué pasa realmente de fondo, porque digamos, Teresa Franco va a la escuela de la ENA y hace como un platillo de que la ENA es muy importante y no sé qué, que se le va a apoyar, y se regresan a clase los alumnos y encuentran unos recortes de mierda. Eso es, entonces, ¿hasta dónde termina la simulación? ¿Hasta dónde estamos nosotros dependiendo? Mi perspectiva es que estamos en el momento más difícil del instituto y no nos han desaparecido porque nosotros fuimos creados mediante un decreto presidencial. Y la historia de la creación de esta ley tiene mucho que ver. En 1968, por ejemplo, se presentó un examen en la Escuela de Antropología que era Gilberto López y Rivas, iba a titularse como antropólogo. El director de su tesis estaba siendo perseguido por la policía y estaban esperando que se presentara para apresarlo. Y entonces ese personaje fue el secretario, fue el director de INA en la época de Echeverría. Y fueron ese grupo el que creó la ley. Esos personajes y esas ideas ya se han ido terminando a través de los años. Y nosotros somos un poco como que sabemos un poco del pasado y que no sabemos qué nos depara el futuro. Si me empiezan a modificar la ley, muchísima de nuestra labor se va a diluir. Hace unos días hicieron una presentación sobre la ley y algunos de los peligros. Y yo sí creo que nos van a ir reduciendo poco a poco. Las plazas se van a ir perdiendo tal y como las tenemos ahora. El manejo en mi investigación se ha hecho muchísimo sobre la cuestión de la contratación de la gente. Y nosotros nos oponemos a que la contratación sea por un servicio. Y porque a fin de cuentas todos pasamos antes de hacer la plaza que estuvimos trabajando en un modelo de ocio. Yo creo que este es el momento en el que tenemos que hacer una gran reflexión y cada quien, sin juzgar a nadie, tiene que hacer sus aportaciones. El trabajo que nosotros hemos estado presentando aquí es muy especial y yo lo quise que se vieran ustedes en lo de Versalles, porque este proyecto, como lo sabotearon desde muchas trincheras amigas, pero se hizo. Entonces es un reconocimiento a mis colegas arqueólogos que estuvieron conmigo mano a mano y hombro con hombro y actualmente ellos están ubicados en otras partes para poder continuar con su trabajo profesional. ¿Alguien que quiera añadir sobre esto? Bueno, yo sí quisiera decir nada más, un poco siendo externa a la coordinación, creo que sí retomaría esta idea de difundir el trabajo y no solamente difundir del INA hacia afuera, sino que me parece que tendríamos que enfocar un poco más el esfuerzo a difundir el trabajo que hacemos entre los mismos especialistas en las distintas instancias del INA. Creo que ahí podríamos también a lo mejor trabajar un poco más en tener una línea de comunicación mucho más abierta y siempre enfocada a la difusión, que eso es lo que, coincidiendo contigo, nos hará más fuertes como gremio tanto de arqueología como de conservación. Yo lo que los invitaría es un poco, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿no? Bueno, tenemos como media hora, entonces traten también de recordar las ponencias del día de ayer, porque la idea sería que ahorita podamos llegar a conclusiones tanto de lo que vimos ayer como lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, miren, en investigación ya ven que es como si fuéramos clases sociales, ¿no? El A, el B, el C, el que tiene las relaciones, el que es rico, el que es joven, ¿no? Entonces, no hay pretexto para que los investigadores de base no hagamos trabajo. De hecho,
mi temática desde hace varios años ha sido presentar 2, 3, 4, hasta 5 proyectos que yo sé que me van a ayudar de cuando uno pega uno. En este caso, se sigue haciendo. Y el chiste es incluir a toda la gente que no tiene base, porque ¿qué haríamos los arqueólogos de base sin los investigadores de contrato? Yo creo que igual les pasa a los restauradores. De hecho, yo hoy en la mañana practicaba con Emilio, dije, cuando yo empecé en 1977, no teníamos ayudantes, porque había tal vastedad de trabajo, y éramos tan pocos, que no tenías con quién apoyarte, tú tenías que hacerlo todo. Pero actualmente las condiciones han cambiado, y realmente yo siempre soy de la idea de que el arqueólogo todólogo, que sea tú, ya se pasó. O sea, tienen que formar equipos con las nuevas tecnologías, con los nuevos equipos de informática. En el año 2000 estábamos utilizando globos de baja altura para la escuela de restauración, estábamos dirigiendo el proyecto, y me acuerdo que una vez presenté el trabajo y ella me dijo, oye, ¿por qué no hicieron el satélite? En esa época no había esa tecnología. Teníamos un globo y de ahí tomábamos las fotos. Entonces, y ese tipo de cosas, esta tecnología aunada a nuestras especialidades es el futuro. Lo que presentamos, lo que presentó Manuel y Fabián, pues son cosas que yo estoy aprendiendo de ellos. O sea, no es que yo no lo sé, yo estoy aprendiendo con ellos. Y ese es el punto, uno de los puntos fuertes de nuestra disciplina, que es implementar nuevas tecnologías o aplicar las viejas que no conocemos, sobre todo a la gente más joven, porque ella sí las sabe utilizar. Es como cuando uno hace trabajo de arqueometría y manda a la EMIN, hazme tales estudios, pero si yo no digo cuál es mi problemática, pues entonces está mal. Yo creo que uno debe de aprender y meterse para conocer esas técnicas y saber qué es lo que uno quiere, y no al revés. En esta tecnología es igual. A mí a cada rato se me olvida y les digo a Fabián o a algo, oye, ¿cómo me dijiste que le tenía que hacer en el programa para ver esto? Pues se me olvida. Y entonces, y yo sí creo que ese es uno de los puntos que tiene que irse hacia adelante. Y la verdad, la fortaleza de nuestras disciplinas está en los resultados que se pueden obtener. Y como yo les digo, como las clases sociales en investigación cuesta mucho trabajo. Hay gente que lo consigue controlando un dedo, y hay gente que nosotros tenemos que luchar desde conseguir un peso de terceros y trabajarlo, y cuesta mucho. Y a fin de cuentas es lo que no he venido. Cuando me dijeron que yo diera una semblanza de lo que he hecho, pues además de que ni lo sé, yo he dirigido no menos de 69 proyectos en todos estos años. ¿Cómo se llama? Fred, no te asustes, me preguntó, oye, profesor, ¿cuántos artículos tiene? Pues como un chorro. ¿Qué? ¿Y cuántos libros? Uno que no se pudo publicar, porque sí me lo publicaban, pero no me lo publicaron por cuestiones de los enemigos que uno tiene, uno que sí se publicó. Pero en ese orden de ideas, yo creo que las disciplinas tienen mucho que enseñar. Yo cada vez que oigo a los restauradores y veo sus trabajos, pues es como si fuera la primera vez. Uno no ve la perspectiva de ustedes son en el micro, nosotros somos en macro. Y por ejemplo, la compañera Tania es arqueozoóloga, ¿sí? Y entonces nos ayuda a identificar muchas cosas, y el rubro prehispánico que nosotros manejamos pues no apareció acá, tenemos nada más lo virreinal y ahí nos quedamos. Todos estos materiales están actualmente aquí en el laboratorio. Queremos hacer continuar de investigación de otros materiales, pero yo sí creo que, como dice ella, tenemos que difundir, tiene que difundir. La gente no lo conoce, no lo sabe, y acuérdense que los políticos son como analfabetos. Y de veras, en la época de los 80s, la mejor manera de conseguir dinero es ir a impresionarlos y soltaban la lana. Entonces, de hecho, también se hizo que cuando se dieron las plazas en 1981, que a mí me tocó, la mía yo no hice ni siquiera examen, sí fue como un premio de mi trabajo así, y fue el odio eterno de mucha gente. Todavía les platico por qué me lo dieron, y eso generó 300 plazas en el país para investigadores. De hecho, se acabaron los investigadores y las plazas seguían ahí, y tenían que llenarse a como fue. Algo así como pasó con la época de Luciano, que de repente ya no había restauradores y se habían dado todas, y una vuelta y otra vuelta y que sobraron.
¿sí? en ese momento. Entonces, acuérdense que los intereses del gobierno y de su política no son los que tenemos nosotros. Entonces hay que partir de ahí. A ver, Marita. Yo un poco agregando lo que han estado mencionando tanto tú, José Antonio, como ella, a veces uno piensa que incluso en la propia dirección general del instituto se conoce muy bien lo que hacen las áreas. Y la verdad es que tampoco. Entonces, hablamos hacia los políticos de afuera, pero también tenemos que hablar de los de adentro. Posiblemente nosotros nos intercambiamos información entre especialistas y coincidimos en un foro como este. Pero ellos muchas veces a lo mejor reciben información de las cabezas de cada área, pero incluso puede haber también algo de desinformación, porque sí se tienen que hacer recorridos y ver el trabajo en el sitio o en los talleres o donde corresponda para entender realmente cuáles son las problemáticas. Yo creo que es una de las cosas que tendríamos que estar pidiendo, que haya ese contacto con la realidad. Porque a veces incluso informes que se mandan, informes que no se leen. Entonces yo creo que casi tendríamos que proponer que ese fuera el impulso de aquí en adelante, para que realmente desde adentro nos conozcamos y después podamos transmitir también algo hacia afuera. Que bueno, eso no invalida que la difusión se siga dando. Pero sí, esta parte que les menciono me ha tocado verlo y realmente es preocupante. ¿Alguien más? Sandra. Yo coincido plenamente en esta necesidad justo de difusión del trabajo que estás haciendo, pero considerando el momento específico en el que estamos, creo que también es fundamental que el enfoque de esa difusión no solo sea en términos de un quehacer profesional, técnico, científico, etcétera, sino de cuál es la utilidad social que realmente nuestro trabajo tiene para un país como el nuestro en este momento de convulsión. Me refiero a que no solo, hemos visto muchos trabajos que por supuesto a nosotros mismos entre profesionales decimos, vaya, se está aplicando esta nueva tecnología, se ha logrado esto, pero finalmente nos seguimos quedando en un ámbito de avances en aspectos académicos, pero donde tenemos justo que buscar esa consolidación y ese posicionamiento como parte de un instituto que está ahorita en un momento tan valiente, es decir, ¿cuál es la utilidad de todo este trabajo? Sí, es mucho conocimiento, sí, son muchas tecnologías aplicadas, muchos avances, mucha conservación, mucha investigación, pero ¿cuál es la utilidad que tiene nuestro quehacer para todos los ciudadanos de nuestro país? Y no me estoy refiriendo ni a la utilidad en términos políticos ni económicos, sino en términos sociales y culturales, que es lo que tendríamos que reforzar. Y también creo que en este momento, iniciando justo esta mesa con la presentación como Departamento de Conservación del Patrimonio Arqueológico, pues si bien se han perfilado ya algunos de los principales programas que deberíamos generar, también hay cierto patrimonio que no se ha visto en esta ocasión, en esta mesa, pero que finalmente es un patrimonio también muy vulnerable, como es lo que es arquitectura de tierra. Y que bueno, la coordinación tiene también una larga trayectoria en este tipo de trabajo. En este momento quizás no tenemos proyectos destacados que estén abocados a esto, pero finalmente es un patrimonio que está muy a la deriva, como está ya todo el patrimonio, pero a lo que voy es que en este momento decisivo sería muy importante, no solo en el área de conservación arqueológica, sino en general en todas las áreas de especialidad de esta coordinación y de los demás centros que hacen conservación en nuestro instituto y en el país, poder generar estas líneas fuertes que vayan perfilando, de generar realmente el sustento normativo en términos de criterios, principios y todo lo que implica el trabajar cada uno de los bienes para que con esta apertura que mencionaba José, las diferentes entradas de capitales, de intereses en el manejo más directo del patrimonio, pues tengamos mínimo la oportunidad de sí ayudar a orientar el trabajo que se haga y no dejar a la deriva la forma en la que se va a incidir sobre el patrimonio. Entonces, bueno, yo quisiera quizás hacer
llamado a que tratemos de hacer el ejercicio en las diferentes áreas de la coordinación, de ir perfilando más allá de los programas nacionales, sí líneas muy claras de atención y que tratemos de cubrir los diferentes aspectos que abarca el patrimonio arqueológico, el histórico, el patrimonio en museos, etcétera, ¿no? Pero para no dejar, o sea, a lo que voy es que sí siento que tenemos muchas lagunas, muchos espacios vacíos, que si no le tratamos de ganar tiempo al tiempo, estás hablando justo de cambios ahorita de abril a junio que pueden ser decisivos en términos de quiénes incidirían a partir de este momento sobre el patrimonio, un patrimonio que de alguna forma ha estado acotado hasta cierto punto todavía por el instituto, pero en esta apertura si no vamos de avanzada, tratando de cubrir en términos normativos y de formas de intervención del patrimonio, de protección, conservación e investigación sobre esto, pues sí el patrimonio se podrá ver muy afectado, ¿no? Entonces, bueno, sabemos lo que viene, futureando un poco, pues habría que tratarles de ganarles el camino para que en cuanto se dé esta apertura, el INAH pueda poner sobre la mesa todas estas formas y dinámicas y principios de trabajo para pues evitar que realmente, finalmente, el afectado sea el patrimonio. Estamos a muy buen tiempo, sabemos que vienen estos cambios, entonces no debemos dormirnos, ¿no? En este momento. Y yo, agregando lo que está diciendo ella, los invito a que lean lo que viene del Tratado de Comercio del Pacífico, que son 11 naciones en las que la política que lo que ha permeado es un tratado que México ha firmado a espaldas de la opinión pública y de ciertos rubros. Eso afecta directamente a los sistemas de trabajo, a las pensiones, a los sistemas de sanidad, a las investigaciones de la cultura, entre otros rubros. Entonces, se está viendo ya la posibilidad que ya venía con el Tratado de Libre Comercio, a que investigadores o restauradores, en este caso restauradores de otro país, puedan tener trabajo aquí. Y a nosotros nos van a forzar que mediante los colegios o algún mecanismo que van a sacar, seamos aprobados para que podamos continuar con nuestra labor. Y eso es en serio, esto está publicado en internet. Entonces yo los invito a que y también veamos esos aspectos, porque de nada te va a valer que tengas una licenciatura o un doctorado si no eres aceptado por esta fórmula que se viene. Por ejemplo, ustedes pueden ver que en Canadá dicen necesitamos médicos, necesitamos ingenieros, pero tú vas allá y no pasas por sus colegios y no te aprueban, no puedes trabajar. Entonces esa fórmula la quieren hacer al interior. Entonces, si eso sucede, porque ya ha sucedido en la arqueología, una compañía canadiense se trajo a sus arqueólogos para hacer unos hoteles en Baja California y no permitieron que el INAH interviniera para nada. ¿Sí? Y esos son los riesgos. O luego va a haber compañías que van a hacer sus trabajos y van a tener a sus peritos. Y si nosotros hacemos peritajes y sabemos que está en riesgo el patrimonio, ellos pueden tener sus propios peritos. Esas cosas se van a repetir, ya se están viendo ahorita y a futuro también nos va a pasar. Nosotros no está pegando en arqueología, pero en restauración no dudo que también les vaya a suceder. Lo que pasó con los arqueólogos, no hicieron algo por... Perdón. Otra opción que no se ha contemplado y que podría ser una navaja de doble filo es la de buscar el mecenazgo y las alianzas con grupos que sí tienen mayor voz o impacto internacional. Yo sé que en el área se depende mucho del ICROM y hay muchos nexos, pero no sé qué tanto peso político tiene esa institución en nuestro país o en la política de nuestro país. Me parece que es muy poca, ¿no? Pero la alianza con grupos que sí tuvieran un poco de mayor impacto, como serían grupos académicos de Estados Unidos, que serían grupos en los cuales podríamos hacer alianzas y colaboraciones o pleno mecenazgo, ¿no? Que ayuden a colaborarnos con dinero a cambio de la experiencia y el entrenamiento que aquí sí tenemos
y que allá no tienen en las áreas de conservación y arqueológicas principalmente. Dentro del área de, por ejemplo, pienso en la National Science Foundation, que da muchos grants a proyectos de investigación, o el National Park Service, que son los que manejan los parques nacionales de Estados Unidos. Yo pienso que también, allá también hay grupos que se oponen a la explotación y sobreexplotación de los bienes culturales y a su conservación, y que podríamos apoyarnos en ellos, porque ellos a lo mejor sí tendrían una mayor voz, o su impacto a lo mejor podría ser mayor en su esfera, y eso de rebote nos ayudaría a nosotros. Sabemos que el altruismo nunca es, ¿cómo se dice?, sin una paga y retribución. Siempre, aún en el altruismo animal, siempre hay un fin futuro. Pero creo que en una situación tan difícil como en la que estamos, en la que hay reducción de recursos financieros, humanos y una falta de poder político de nuestra institución, el extender una red de apoyo, por lo menos para que se enteren, por lo menos para que ayuden o para que pudieran hacer presión política en otras esferas, creo que podría ser de utilidad para nosotros, aunque sabemos que eso puede ser peligroso, andar pidiendo favores y que después nos quieran cobrar. Oigan, ya no nos queda mucho tiempo, yo creo que vamos a tener dos comentarios más y vamos a cerrar ya. Ana, ahí atrás. Muchas gracias. Creo que tenemos una tarea, un reto tremendo. O sea, hay que empezar desde la educación. Es tremendo el déficit de educación que hay en el país, y al no haber educación, obviamente este momento de crisis o de confusión o de cambios está siendo todavía más difícil para el instituto y bueno, aterrizándolo totalmente para la coordinación. Sin embargo, hay algo que me gustaría recalcar, es que Sandra, por ejemplo, mencionaba que en esta mesa no hubo algo relacionado a arquitectura en tierra. El altar Tlantecutli es un conjunto arquitectónico construido en tierra, y bueno, a lo que voy es que la coordinación nacional y todos los restauradores que forman parte del INAH sí cubren una serie de temas muy amplios a lo largo de la República. Por ejemplo, en Campeche prácticamente tenemos un centro de investigación en cuanto a la conservación de metales provenientes de contextos marinos, subacuáticos en general, porque además hay cenotes. Vamos, lo que quiero decir es que la coordinación sí cubre una amplia gama de temas en cuanto a conservación del patrimonio, que en años pasados se comenzó a trazar muy bien con los programas nacionales. Entonces, Liliana Lebuli al principio, en la presentación nos decía, tenemos ya rutas muy bien trazadas que vienen de años atrás y que poco a poco nos hemos estado integrando. Creo que esto lleva pocos años, o sea, en 2013 fue la primera Junta Nacional de Restauradores, 2014 ya tomó un camino en cuanto a los ejes que hoy estamos presentando en este foro, pero claro, ojalá haya alguna vez un foro en donde nos podamos reunir realmente todos los centros de trabajo del país, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta que realmente estamos en todos los temas de conservación del país. Lo que pasa es que obviamente poco a poco esto va tomando perfiles, diferentes líneas de trabajo. En Veracruz queremos copiar el modelo de la coordinación y queremos tener una línea de investigación y queremos tener una línea de conservación para todos los casos que tengamos, ya sea el patrimonio histórico, ya sea el patrimonio submarino, ya sea el patrimonio elaborado en tierra, etcétera, 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 porque me quedo muy corta al enlistar todos los tipos de patrimonio que tenemos en Veracruz, e imagínense esto a nivel nacional. Entonces, quizás retomar el comentario de Sandra, sí creo que tenemos que exponer nuestro trabajo, cómo ayudamos a nuestro país, cómo nosotros como investigadores, desde la arqueología, desde la restauración y desde todas las disciplinas que conforman el INAH, cómo ayudamos al desarrollo social, cultural y, bueno, voy a decir educativo del país, y entonces de esa manera estar
juntos y demostrar que sí somos básicos para el desarrollo de México. Yo le cedo la palabra a Gloria, nada más agregaría con lo que Ana comenta, que esa reunión me parece que es un muy buen ejercicio que hay que seguir haciendo, pero sí lo abriría a que no solamente fuera a nivel basificados, porque ahí, pues obviamente los que no somos de base, pues sí también tenemos muchas experiencias que compartir y que conocer de los que son de base. Sí, perdón si no lo... No, porque así fue, no por sí, sino porque las reuniones anteriores me parece que han sido solo de restauradores de base, y yo creo que esto hay que abrirlo a nivel disciplinas, no tanto a nivel sindicato o no sindicato. Gloria. Quiero recordar, a propósito de lo que menciona la compañera Rosa Burgos sobre los mecenazgos, hemos tenido a veces momentos amargos porque instituciones extranjeras cuando intervienen parece como que se adueñan de todo, hasta de la última computadora que ceden o la última libretita, y el caso más cercano fue cuando el gran proyecto comunitario Ñahuitlán, que lo abrió Luciano, y el Getty quiso imponer de una manera realmente arbitraria sus ideas, todo, y terminó en pleito, Luciano luchó, Teresa Franco no quería que se rompiera la relación con el Getty en ese proyecto, Luciano ganó, y después los del Getty ahí andaban solicitando otra vez contribuir. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tenemos mecenazgos en la parte de arqueología, las distintas fundaciones extranjeras, por ejemplo la alemana ha contribuido muchísimo, incluso la japonesa, hay muchas, ¿cómo se dice? Comisiones extranjeras que apoyan sobre todo a la arqueología. Eso es todo, muchas gracias. Yo no me voy a agregar algo. Yo quiero agradecer a Mari Carmen, a Valerín, a Isabel, a Irlanda y a los compañeros del laboratorio de química que nos estuvieron apoyando en el último proyecto. Yo les agradezco, deben estar en el Venus también. Y a los de química, pues, a ver si conseguimos un mecenazgo, porque la lámpara que llevaron de ultravioleta se tornó por la humedad tan alta que teníamos a la hora de sacar los entierros. Y gracias. Pues es que a ti te cayó un poco de tiempo. No, pero es que ya estamos con el tiempo encima, si quieres agregarlo. No, se lo digo afuera. No te lo digo porque si no hicieron nada de arqueología. Ya no vuelvo a hacer arqueología. Pues yo creo que cerramos, o quieres decir algo en medio segundo. Sí, bueno, con eso de las cuestiones de para qué sirve todo este trabajo para la sociedad, yo he estado pensando, ¿no? Porque pues sí, participando en proyectos, pues una parte creo que es la espiritualidad, ¿no? No llegar a la cuestión de la religión, ¿no? Porque ahorita tocar temas de religión es muy difícil, pero sí esa identidad, ¿no? Que cuando, pues imaginarse cómo los antiguos vivían, ¿no? Y en qué tiempo ellos se abrumaron y cómo encontraron como un arte plástica o un medio, o un pincel, o la tierra, o cualquier cosa para librarse, ¿no? De esa amargura o pues esa cosa que los hace sentir mal, ¿no? Entonces decirle a la sociedad, ¿no? Mira, amigo, pues yo tuve la oportunidad de poder entrar a esta cueva y tomarle foto a esta pintura mural que te comparto, y a lo mejor te sirve de inspiración para que pintes, o te comparto la foto de esa cerámica para que cuando quieres, no sé, tengas algo, pues hagas un poco de cerámica. Y yo creo que es una parte que nuestro trabajo, el trabajo de ustedes sirve, ¿no? Sí, compartir información para que la gente en esos tiempos de enojo, de amargura, pues encuentren una actividad y a lo mejor encuentren su idea y ya puedan seguir adelante, ¿no? Puede funcionar así. Bueno, pues regresaríamos a las 12:30, sí, 12:30 al siguiente.